Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El sol se había puesto hacía ya horas, tiñendo el horizonte de púrpura y el cielo de un índigo profundo, salpicado por el oro antiguo de las estrellas. El fuego crepitaba en el centro de nuestro círculo, sus lenguas danzantes arrojando sombras largas y caprichosas sobre los rostros curtidos por el viento y el tiempo. El aire de Mindosintosina, la noche, fresco y limpio, traía consigo el aroma terroso del desierto y el lejano lamento de un coyote, una melodía ancestral que se fundía con el silencio vasto e inmutable. Es en noches como esta, bajo la bóveda infinita del oeste, que las historias cobran vida propia, se alzan desde las profundidades del olvido y susurran sus verdades a aquellos que tienen la paciencia para escuchar. Soy el alma del oeste y he cabalgado por senderos polvorientos y valles olvidados. He compartido pan y café, amargo con vaqueros y buscadores de oro, con hombres y mujeres que el destino había forjado con el mismo hierro candente que a esta tierra indomable. Y de entre las muchas leyendas que he recogido, esta que hoy les traigo es una de las que se aferra con mayor tenacidad al corazón, una que habla de la desesperación más cruda y de la esperanza más improbable, de la libertad y de las cadenas que a veces, extrañamente, nos salvan. Es la historia de Eleanor Vance y Silas Blackwood, un eco silente, surgido del corazón del desierto de Arizona, allá por 1883. Permítanme desatar sus hilos uno por uno para que la comprendan en toda su dolorosa y gloriosa magnitud. Daswell, Arizona, no era más que un puñado de edificios carcomidos por el sol y el olvido, un puñado de almas curtidas que luchaban por sobrevivir en un páramo donde el aire mismo parecía estar hecho de polvo y desilusión. Las calles, si es que podían llamarse así, eran senderos de tierra compactada, donde el viento, constante y despiadado, levantaba remolinos de arena que se colaban por cada rendija, cubriendo todo con un velo ocre. El sol, un tirano inclemente, dominaba el cielo desde el amanecer hasta el ocaso, abrasando la tierra hasta convertirla en una costra cuarteada donde ni siquiera las escasas hierbas osaban levantar cabeza. Era un lugar donde la vida se aferraba con uñas y dientes, un testimonio de la tenacidad humana frente a la implacable indiferencia de la naturaleza. En este rincón olvidado del mundo, Eleanor Vance existía. No vivía, sino que existía, como un arbusto reseco que se aferra a la última gota de humedad en una grieta de la roca. Sus ojos, antes de un azul vibrante, se habían apagado hasta volverse grises, velados por una tristeza profunda que parecía haberse enraizado en su alma. Su piel, alguna vez suave y lozana, estaba ahora surcada por finas arrugas prematuras, marcadas por el sol inclemente y las noches de insomnio. Sus manos, que deberían haber sido las de una joven, mujer de 28 años, estaban callosas y enrojecidas, una prueba silenciosa de los innumerables trabajos que había realizado para mantener a flote a su prole. 6 hijos. 6 bocas hambrientas que la miraban con ojos grandes y suplicantes. 6 pequeños seres que dependían enteramente de ella en un mundo que no ofrecía piedad. El menor,
Un bebé de apenas unos meses lloriqueaba débilmente en la cuna improvisada, su llanto un hilo apenas perceptible de agonía. Los mayores, con el estómago encogido, observaban con una quietud que a Eleanor le resultaba más desgarradora que cualquier rabieta. Habían pasado días sin una comida decente. El pan, ese alimento básico y humilde, se había convertido en un lujo inalcanzable. Eleanor había intentado de todo: lavar ropa ajena hasta que sus dedos sangraron, remendar prendas viejas a la luz de una vela terca, buscar raíces y bayas en el desierto, pero la tierra se negaba a dar, y el dinero, cuando lo conseguía, se escurría entre sus dedos como arena. La humillación de la mendicidad había mordido su orgullo hasta los huesos. Había pedido, suplicado, rogado, había soportado miradas de desdén, puertas cerradas con un golpe seco, palabras ásperas que la herían más que cualquier golpe físico. La gente de Doswell, endurecida por sus propias batallas, tenía poco que ofrecer, y menos aún compasión. En ese momento, con el llanto ahogado de su más pequeño resonando en sus oídos y la imagen de los rostros pálidos de sus hijos grabada a fuego en su mente, algo se rompió dentro de ella. La desesperación, ese monstruo sigiloso, se abalanzó sobre su último vestigio de cordura. La panadería de Silas O'Malley, un hombre corpulento de barba canosa y mirada severa, era el epicentro de un aroma embriagador que torturaba los sentidos de Eleanor. El olor a levadura y trigo horneado era una promesa de saciedad que sus hijos no conocían. Una noche, bajo el manto de una luna esquiva que apenas ofrecía luz, Eleanor se deslizó como una sombra. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra en sus oídos. Su respiración era superficial y errática. No era una ladrona. Nunca lo había sido. Era una madre al borde del abismo. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura rudimentaria de la panadería. El crujido de la madera resonó en el silencio de la noche como un disparo. Entró, y el calor residual del horno la envolvió. Un abrazo efímero y cruel. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, se posaron en una pila de hogazas de pan recién horneadas, aún tibias. El pan para sus hijos. La urgencia la dominó. Con movimientos febriles, aunque intentando ser silenciosos, tomó 3 hogazas, las más grandes, y las escondió bajo su delantal. El regreso a su mísera cabaña fue una carrera contra el miedo. Cada sombra parecía un verdugo, cada susurro del viento una voz acusadora. Pero la imagen de sus hijos comiendo, de sus estómagos llenándose, era un bálsamo para su alma torturada. Esa noche, el pan, aunque robado, trajo un respiro. Los niños comieron con una voracidad que le encogió el corazón, sus pequeños dedos aferrándose a las migas como si fueran pepitas de oro. Eleanor apenas probó un bocado. El nudo de la culpa y el miedo le impedía tragar. Pero el oeste era una tierra de ojos y oídos, donde los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. La mañana siguiente, el sheriff Miller, un hombre de rostro adusto y voz de trueno, la encontró en su cabaña. No hubo gritos ni forcejeos. Eleanor no opuso resistencia. Sus ojos vacíos y su postura resignada hablaban de una derrota que había llegado mucho antes de su captura. Fue arrastrada por las polvorientas calles de Doswell, sus hijos aferrándose a sus faldas, sus pequeños rostros reflejando una confusión y un terror que le rompían el alma. La vergüenza la quemaba por dentro, pero más aún la angustia por el destino de sus pequeños. El juicio fue una farsa, un mero trámite. En Doswell la justicia era rápida, implacable, especialmente cuando se trataba de proteger la escasa propiedad. El juez, un hombre con la misma dureza que la tierra que lo rodeaba, la escuchó con indiferencia. Las súplicas de Eleanor, sus explicaciones sobre la hambruna de sus hijos,
cayeron en oídos sordos. La ley era la ley. El robo, por grave que fuera o por desesperadas que fueran las circunstancias, era un delito. Y en el oeste, el castigo era a menudo severo, un ejemplo para aquellos que osaran quebrantar el frágil orden. La sentencia fue pronunciada con una frialdad que heló la sangre en sus venas. La horca, una soga para el robo de pan. El absurdo era tan cruel que le arrebató el aliento. Sus hijos. ¿Qué sería de sus hijos? Esa era la única pregunta que martillaba en su mente, eclipsando el terror a la muerte inminente. La celda, un cubículo de madera oscura y olor a humedad, era fría y opresiva. Cada día, el sol se filtraba por una pequeña rendija, recordándole el tiempo que se escurría. Pensaba en sus hijos, separados de ella, sus pequeños rostros llenos de lágrimas, y un dolor insoportable le apretaba el pecho. La desesperación se había convertido en su única compañera. La muerte, en ese momento, parecía casi una liberación, un fin a la agonía constante. Pero luego, la imagen de sus hijos solos, desamparados en este mundo cruel, la golpeaba con una fuerza renovada, y el miedo, helado y paralizante, volvía a apoderarse de ella. El día de la ejecución amaneció con un sol implacable, prometiendo un calor sofocante. La plaza central de Dustwell, normalmente desierta, salvo por los remolinos de polvo, estaba inusualmente llena. Los curiosos, los moralistas y aquellos que buscaban una distracción en la monotonía de sus vidas se habían congregado para presenciar el sombrío espectáculo. La horca, una estructura tosca de madera, se alzaba ominosa en el centro, proyectando una sombra larga y lúgubre que parecía devorar la luz misma. El aire estaba espeso, con una mezcla de expectación morbosa y el silencio incómodo de una comunidad que, en el fondo, sentía la punzada de la injusticia, pero se aferraba a la necesidad del orden. Eleanor fue arrastrada hasta el patíbulo, sus pies apenas rozaban el suelo, su cuerpo una carga pesada de resignación. Llevaba el mismo vestido raído que había usado durante semanas, cubierto por una fina capa de polvo que se había adherido a cada pliegue. Su cabello, antes de un castaño brillante, estaba opaco y enredado. Algunos mechones se pegaban a su frente, perlada de sudor. Sus ojos, fijos en el horizonte, no registraban ya la multitud, ni las caras severas, ni los susurros. Solo veía el rostro de sus hijos, sus risas, sus lágrimas, sus pequeñas manos. Una ola de náuseas la invadió. El miedo la atenazaba, pero la preocupación por sus pequeños, su destino tras su partida, era un tormento aún mayor. El sheriff Miller, con su rostro impasible, ya había posicionado la soga alrededor de su cuello, su tacto áspero y frío, como la mano de la muerte. Eleanor cerró los ojos, preparándose para el final, para el tirón repentino que la lanzaría al vacío. Podía escuchar el murmullo de la multitud, el crujido de la madera bajo sus pies, el latido frenético de su propio corazón. El sol quemaba su piel, pero por dentro se sentía helada. Justo cuando el sheriff levantaba la mano para dar la señal, una voz grave y resonante cortó el silencio como un látigo. ¡Deténganse! La voz no era de un hombre de Dustwell, era más profunda, más pausada, impregnada de una autoridad tranquila que no necesitaba gritos para imponerse. La multitud se giró y Eleanor, con una última chispa de curiosidad, abrió los ojos. Un hombre se abría paso entre la gente, su figura alta y erguida, su presencia una anomalía en aquel lugar desolado. Vestía ropas de jinete, oscuras y bien cuidadas, a pesar del polvo del camino. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro, ocultando sus ojos, pero la línea firme de su mandíbula y la quietud de su
postura denotaban una fuerza inquebrantable. Era Silas Blackwood, un ranchero solitario de las remotas tierras al oeste de Daswell, un hombre del que se contaban pocos pero intrigantes rumores, que era un ermitaño, que su riqueza era tan vasta como su silencio, que había luchado en la guerra y regresado con cicatrices invisibles. Era una figura casi mítica en un lugar donde la realidad era siempre brutal. El sheriff Miller, sorprendido, bajó la mano. ¿Qué significa esto, Blackwood? La justicia está a punto de cumplirse. Silas Blackwood avanzó hasta el pie del patíbulo, sus botas levantando apenas una pálida nube de polvo. Su voz, cuando habló de nuevo, era calmada, pero cada palabra resonaba con una convicción que silenciaba a la multitud. No si la ley lo impide, sheriff. Hay una antigua ley territorial, casi olvidada, que permite a un hombre invocar el derecho de redención nupcial en casos de extrema necesidad y desesperación. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Pocos conocían esa ley y menos aún la habían visto invocada. Era una reliquia de tiempos más salvajes, una cláusula de misericordia en un código brutal. «¿Redención nupcial?», preguntó el juez, su voz teñida de escepticismo. «¿Y qué propone, señor Blackwood?». Silas levantó la mirada y por primera vez Eleanor pudo ver sus ojos. Eran de un azul gélido, pero contenían una profundidad insondable, como los lagos ocultos en el corazón de las montañas. Su mirada se posó en Eleanor, una mirada que no era de lástima ni de juicio, sino de una extraña y desapasionada evaluación. «Propongo esto», dijo Silas, su voz clara y firme. «Anularé la sentencia de la señora Vance si ella acepta casarse conmigo. La sacaré de aquí, le daré un hogar y protegeré a sus hijos. A cambio, ella será mi esposa bajo los términos de esta ley. El matrimonio, sheriff, la libraría de esta deuda con la sociedad». El shock fue palpable. Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Casarse? Con este extraño, este hombre silencioso y enigmático que acababa de interponerse entre ella y la muerte. Era absurdo, era impensable, pero por otro lado era la vida. La vida para ella y, más importante aún, la vida para sus hijos. El juez deliberó por un momento, su ceño fruncido. La ley era oscura, pero existía, y el prestigio de Silas Blackwood, su fortuna, su palabra, tenían un peso considerable incluso en Daswell. «Señora Vance», dijo el juez, volviéndose hacia ella, «acepta los términos del señor Blackwood. ¿Es esto o el fin?» Eleanor miró a la multitud, a los rostros curiosos y enjuiciadores. Luego sintió el frío de la soga alrededor de su cuello, un recordatorio brutal de la alternativa. No había elección. La independencia que tanto anhelaba, la libertad que creía haber perdido, se le ofrecían ahora bajo una nueva forma de atadura. Pero esta atadura era una oportunidad, no una condena. Miró a Silas Blackwood, quien la observaba con la misma quietud enigmática. No había rastro de emoción en su rostro, solo una determinación fría. «Acepto», dijo Eleanor, su voz apenas un susurro ronco, pero audible en el silencio expectante. «Acepto casarme con él». Un suspiro colectivo recorrió la plaza. El sheriff, con un gesto de resignación, desató la soga del cuello de Eleanor. La liberación fue tan repentina que casi se tambaleó. Silas Blackwood se acercó y sin una palabra le ofreció su mano. Su contacto fue firme, inesperadamente cálido. La boda se llevó a cabo esa misma tarde, en la oficina del juez, una ceremonia breve y desprovista de toda alegría, más un contrato que una unión sagrada. Los pocos testigos observaron con una mezcla de morbo y curiosidad. Eleanor, con un vestido prestado que le quedaba grande y que olía a naftalina, se sintió una marioneta en manos del destino. Silas, impasible, pronunció sus votos con la misma voz grave y tranquila. No hubo anillos, no hubo besos, solo un apretón de manos formal
que sellaba un acuerdo de vida o muerte. Al caer la tarde, Eleanor y sus 6 hijos, con las pocas pertenencias que poseían, subieron a la carreta de Silas Blackwood. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como si el día mismo sangrara. Dejaron atrás Dustwell, un lugar que había sido para Eleanor un purgatorio de sufrimiento, pero también el escenario de su salvación improbable. El rancho de Silas se encontraba a casi 2 días de viaje, internado en un territorio salvaje y solitario, lejos de cualquier asentamiento. El camino era polvoriento, las ruedas de la carreta levantaban nubes ocre que asfixiaban el aire. Los niños, agotados por la tensión y el viaje, se acurrucaron contra su madre, sus pequeños cuerpos temblaban con el cansancio. Eleanor los abrazó con fuerza, el calor de sus cuerpos pequeños, un bálsamo para su alma helada. Miró a Silas, que conducía la carreta con una habilidad innata, sus ojos fijos en el horizonte. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había salvado? ¿Qué esperaba de ella? Las preguntas se arremolinaban en su mente, un torbellino de incertidumbre. La gratitud era un nudo en su garganta, pero la desconfianza, forjada por años de abuso y desilusión, permanecía como una sombra. Se había salvado de la horca, sí, pero ahora estaba unida a un desconocido, en un lugar desconocido, con un futuro incierto. Era una jaula, quizás, pero una jaula que, al menos por ahora, prometía un respiro para ella y para sus hijos. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, desenterrando las verdades ocultas bajo el polvo del tiempo. El rancho de Silas Blackwood era un lugar de contrastes. Hundido en un valle resguardado, rodeado de colinas cubiertas de arbustos, espinosos y cactus imponentes, era a la vez desolado y extrañamente acogedor. La casa principal, de troncos robustos y techo de tejas de madera, se alzaba sólida y silenciosa, casi como una extensión de la misma tierra. Por dentro, el mobiliario era espartano pero funcional. Cada objeto parecía tener un propósito y una historia. El aire, a diferencia de Dustwell, era limpio y fresco, perfumado con el aroma de madera quemada y la tierra húmeda después de una rara lluvia. Aquí, el silencio no era opresivo, sino profundo, un respiro para un alma cansada. Eleanor, acostumbrada al ruido y la miseria, al principio encontró esta quietud abrumadora, inquietante, pero poco a poco comenzó a percibirla como un bálsamo, un refugio donde el constante clamor de sus miedos podía, al fin, atenuarse. Silas era un hombre de pocas palabras. Sus acciones hablaban por él, con una elocuencia que superaba cualquier discurso. Al principio, la relación entre ellos fue de una gratitud tácita por parte de Eleanor y una distancia cautelosa por parte de Silas. Él le proporcionó una habitación para ella y los niños, camas limpias, comida abundante. Los pequeños, al principio asustadizos, pronto se adaptaron a la rutina del rancho, sus risas infantiles comenzando a llenar los rincones silenciosos de la casa. Silas les enseñó a montar a caballo, a pescar en el arroyo cercano, a identificar las plantas del desierto. Su paciencia con ellos era infinita, un contraste sorprendente con su propia naturaleza reservada. Eleanor observaba una mezcla de alivio y asombro creciendo en su pecho. Para Eleanor, la adaptación fue más lenta y compleja. Había sido marcada por años de abuso, por la constante lucha por la supervivencia, por la humillación y la desconfianza. La amabilidad de Silas, su respeto silencioso, era algo ajeno, casi sospechoso. Esperaba siempre el golpe, la palabra dura,
la imposición. Pero nunca llegaron. Él le daba espacio, la dejaba tomar sus propias decisiones dentro del hogar, la trataba como una igual, algo que nunca había experimentado. Un día, Silas la encontró sentada junto a la chimenea, observando a sus hijos jugar con unos bloques de madera. Eleanor había estado intentando descifrar una vieja Biblia polvorienta. Él se sentó a su lado, sin decir nada por un largo rato. Luego, su voz grave rompió el silencio. ¿Quieres aprender a leer, Eleanor? Ella asintió, las lágrimas picándole los ojos. Era un sueño que había tenido desde niña, una ventana a un mundo más allá de su miseria, pero las circunstancias de su vida nunca se lo habían permitido. Bien, dijo Silas, empezaremos mañana. Hay libros en mi estudio. Y así comenzó. Cada noche, después de que los niños se dormían, Silas y Eleanor se sentaban junto a la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. Él, con una paciencia inquebrantable, le enseñaba las letras, luego las palabras, luego las frases. Sus dedos grandes y fuertes señalaban las letras en los libros. Su voz grave pronunciaba las sílabas con claridad. Eleanor aprendía con una avidez asombrosa. Cada palabra que descifraba era una pequeña victoria, una cadena que se rompía. A través de la lectura, descubrió mundos nuevos, ideas, historias. Su mente, antes confinada por la ignorancia, se abría como una flor del desierto después de la lluvia. La escritura vino después. Al principio, sus manos torpes apenas podían formar las letras, pero con la guía firme de Silas, sus trazos se volvieron más seguros, sus palabras más fluidas. Escribía cartas a una prima lejana que había perdido la pista, anotaba recetas y, lo más importante, escribía sus propios pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, liberando un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Silas no solo le enseñaba a leer y escribir, le estaba devolviendo su voz, liberándola de las cadenas de su pasado, ayudándola a reconstruir su autoestima pedazo a pedazo. El rancho, bajo la influencia silenciosa de Eleanor, comenzó a transformarse. Sus manos, hábiles, y su mente activa no podían permanecer ociosas. Organizó la casa, plantó un pequeño huerto que, milagrosamente, prosperó bajo su cuidado, y poco a poco, el silencio frío de la casa de Silas se llenó con el calor de un verdadero hogar. Los niños florecieron, sus rostros ya no pálidos, sino redondos y sonrosados por el aire libre y la comida. Su risa resonaba por el valle, y Silas, a su manera discreta, parecía disfrutar de la vida que había traído al rancho. La comunidad, aunque dispersa, notó el cambio. Las pocas familias de rancheros y mineros que vivían en los alrededores, al principio curiosos y luego admirados por la transformación de Eleanor, comenzaron a confiarle a sus propios hijos para que ella les enseñara lo poco que sabían. Eleanor, con la bendición de Silas, estableció una pequeña escuela en una de las dependencias del rancho. Era una escuela rudimentaria, con pupitres improvisados y pizarras de pizarra, pero era un faro de conocimiento en un rincón olvidado del mundo. Eleanor se convirtió en un pilar de la comunidad, respetada y querida, no solo por su amabilidad, sino por su intelecto y su fortaleza. Había pasado de ser una paria condenada a la horca a ser una maestra, una figura de esperanza. Meses se convirtieron en un año. La gratitud de Eleanor por Silas se había transformado sutilmente en algo más profundo. Era una conexión silenciosa, tejida con hilos de respeto mutuo, admiración y una creciente devoción. Compartían las noches junto al fuego, no con grandes conversaciones, sino con la comodidad de una presencia. Él le contaba historias de su vida antes del rancho, de la guerra, de los fantasmas que lo perseguían. Ella le hablaba de sus hijos, de sus sueños, de la libertad que sentía al leer un libro. El amor,
improbable y silencioso, había echado raíces en el árido suelo de su matrimonio de conveniencia. Pero la paz, como todo lo bello en el oeste, era frágil. Una tarde, un jinete desconocido apareció en el horizonte, levantando una columna de polvo. El corazón de Eleanor se encogió. El presentimiento, frío y familiar, se instaló en su pecho. El jinete se acercó, y su silueta se hizo más clara. Era él, Jedediah Jed Stone, su exmarido. El hombre que la había maltratado, que la había abandonado, que la había sumido en la miseria. Su piel se erizó con un miedo visceral. Jed, con su sonrisa torcida y sus ojos astutos, bajó de su caballo, sus botas golpeando el suelo con una resonancia ominosa. Había envejecido, pero la maldad en sus ojos seguía intacta, quizás incluso más profunda. Bueno, miren lo que el viento me ha traído, dijo, su voz áspera y llena de veneno. Mi querida Eleanor, y mis hijos, siempre supe que volverías a mí, cariño. Una mujer como tú no puede sobrevivir sola en este mundo. El corazón de Eleanor latía desbocado, un tambor de guerra en sus oídos. Sus hijos, que jugaban cerca, se habían paralizado al ver al extraño. Silas, que había salido de la casa al escuchar el galope, se interpuso entre Jed y Eleanor, su figura alta y protectora. El silencio de Silas, que antes había sido una virtud, ahora era una barrera entre él y la furia de Jed. «Este es mi rancho», dijo Silas, su voz más fría y contenida de lo normal. «Y esta es mi esposa. No tienes nada que hacer aquí, Jedediah». Jed se rió, un sonido estridente y desagradable. «¿Tu esposa? ¿La puta que me robó los niños? Ella es mía, Blackwood. Y esos mocosos también. El matrimonio de conveniencia no significa nada. La ley del oeste es clara. La sangre es más espesa que el agua y una mujer siempre vuelve a su dueño». La palabra dueño resonó en la mente de Eleanor como un trueno, despertando viejas heridas, reavivando la llama de su lucha por la independencia. Aunque había encontrado seguridad, respeto y un amor inesperado en Silas, su unión había nacido de la desesperación, no de una elección libre. La sombra del patíbulo se cernía sobre ella, recordándole que su salvación fue una imposición, una cadena diferente. El dilema de Eleanor era profundo y desgarrador. Amaba a Silas, sí, con una quietud y una fuerza que nunca había creído posibles. Él había sido su ancla, su maestro, su protector. Le había dado un hogar, una familia, una identidad. Pero la voz de su pasado, la necesidad de ser verdaderamente libre, de elegir su propio camino sin la sombra de una obligación, la atormentaba. ¿Podía una mujer que había luchado con tanta ferocidad por su independencia, que había sido salvada de una soga, realmente elegir permanecer al lado del hombre que la rescató, o su gratitud era solo una nueva forma de atadura, una jaula dorada? Su corazón anhelaba la verdadera libertad, la validación de su propio valor, la certeza de que su elección era suya, y solo suya, sin presiones externas. Pero la creciente devoción por Silas y la protección que él ofrecía eran un nudo que no podía desatar. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, la encrucijada más difícil de su vida. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las que se gestan en el fondo del corazón humano. Jed hizo un movimiento hacia Eleanor, y Silas reaccionó con la velocidad de un felino. Su mano voló hacia la empuñadura de su revólver, un Colt de cañón largo que parecía una extensión natural de su brazo. El acero brilló bajo el sol. Jed, aunque imprudente, no era estúpido. Reconoció el peligro en los ojos quietos de Silas. «Lo que es mío, Blackwood», siseó Jed, su sonrisa tensa. «Volveré,
Y cuando lo haga, me la llevaré a ella y a los niños. Ella nunca ha sido tuya, solo una esclava de tu caridad». Con esas palabras venenosas, Jed se dio la vuelta, montó su caballo y cabalgó de regreso por el camino por donde había venido, su figura reduciéndose en el horizonte hasta desaparecer. El silencio regresó al rancho, pero esta vez estaba cargado de una tensión ominosa. Eleanor se quedó de pie, temblando, sus ojos fijos en el punto donde Jed había desaparecido. Silas se volvió hacia ella, sus ojos azules escrutando su rostro. «Eleanor», dijo, su voz más suave de lo que ella le había escuchado nunca. «Sabes que no permitiré que te haga daño, ni a ti ni a los niños. Este es tu hogar. Eres libre de irte si lo deseas, pero si te quedas, te protegeré con mi vida». Sus palabras eran una promesa, una ofrenda desinteresada, que la golpeó con la fuerza de una revelación. No era una atadura, no era una jaula, era una elección. La elección de permanecer no por gratitud o por miedo, sino por el amor que había crecido en su corazón, un amor que había sido alimentado por el respeto y la libertad que él le había dado. Era una elección de coraje, de abrazar la vida que había encontrado, de luchar por ella. Eleanor levantó la mirada hacia Silas, y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no hubo duda, sino una resolución inquebrantable. La partida de Jedstone no trajo la paz, trajo una calma tensa, una espera expectante que se cernía sobre el rancho como una tormenta lejana. Cada día, Eleanor se despertaba con el corazón encogido, preguntándose cuándo volvería la amenaza, cuándo la sombra de su pasado volvería a cernirse sobre su frágil presente. Pero esta vez no estaba sola. Silas era una presencia constante y tranquilizadora. Su fortaleza silenciosa, un ancla en la tormenta. Las noches se llenaron de conversaciones más profundas que antes. Eleanor le habló a Silas sobre el abuso que había sufrido de parte de Jed, sobre el miedo constante, la sensación de estar atrapada. Sus palabras eran un torrente de dolor que había guardado por demasiado tiempo. Silas escuchó con una paciencia infinita, su mano apretando suavemente la suya, un gesto de apoyo que decía más que 1000 palabras. Él, a su vez, le confió los fantasmas que lo perseguían de la guerra, las cicatrices que no se veían, el deseo de encontrar un propósito en la soledad. A través de estas revelaciones, su vínculo se profundizó, transformándose de un matrimonio de conveniencia en una unión de almas. El amor entre ellos no era un fuego ardiente y pasional, sino una brasa cálida y constante, alimentada por la comprensión, el respeto y la quietud compartida. Una semana después de la visita de Jed, el temor de Eleanor se hizo realidad. Un grupo de jinetes apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo que oscurecía el sol. Esta vez Jed no venía solo. Venía con un puñado de forajidos, hombres de aspecto rudo y ojos fríos, pistoleros a sueldo, el tipo de escoria que el oeste escupía en sus rincones más oscuros. Jed, montado a la cabeza, tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. «Te lo dije, Eleanor», gritó, su voz cargada de triunfo. «Lo que es mío siempre vuelve a mí». Eleanor sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los niños, que jugaban cerca, corrieron a esconderse detrás de ella, sus pequeños rostros pálidos de terror. Silas, con una calma asombrosa, se paró frente a la casa, su figura imponente. Su mano estaba lista en la empuñadura de su revólver. «No la hay», dijo Silas, su voz baja pero firme. Ella eligió, y eligió quedarse. Jed se rió. «Las palabras no valen nada aquí, Blackwood, solo la fuerza. Entrégame a mi mujer y a mis hijos, y te dejaré vivir». «No sucederá», respondió Silas, su voz tan inquebrantable como el granito. El aire se electrificó. El sol brillaba sobre el acero de los revólveres desenvainados. Era el momento de la verdad, el clímax de la historia de Eleanor.
No se trataba solo de sobrevivir, sino de la soberanía de su propia vida. Eleanor, a pesar del miedo que la atenazaba, dio un paso adelante, colocándose al lado de Silas. Su mano buscó la de él, y él la apretó con fuerza, una promesa silenciosa de que la protegería. «No soy tuya, Jedediah», dijo Eleanor. Su voz temblaba un poco, pero era clara y firme. «Nunca más. Este es mi hogar, y esta es mi familia. No te acerques a mis hijos». Las palabras de Eleanor sorprendieron a Jed. Nunca la había visto desafiarlo con tal valentía, pero su asombro se convirtió rápidamente en furia. «¡Maldita perra!», rugió y sacó su revólver, apuntando directamente a Eleanor. Silas, con un movimiento fulminante que pareció un relámpago, desenfundó su Colt. El primer disparo resonó en el valle, un eco ensordecedor que hizo volar el sombrero de Jed. Jed, sorprendido, se tambaleó. Los forajidos reaccionaron desenfundando sus propias armas, pero Silas era más rápido, un tirador de leyenda. Sus disparos eran precisos, letales. Uno a uno, los hombres de Jed cayeron, algunos heridos, otros muertos, sus cuerpos inertes en el polvo. El plomo silbaba en el aire, las balas se incrustaban en la madera de la casa. Eleanor, a pesar del terror, no se movió. Se mantuvo firme junto a Silas, una testigo de su lucha, una prueba de su amor y su coraje. Los niños se agazaparon detrás de ellos. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en sus padres, sus héroes. Cuando el último forajido cayó, dejando el campo de batalla en un silencio ensordecedor, solo quedaron Jed y Silas. Jed, con su rostro contorsionado por la rabia y el miedo, volvió a apuntar a Eleanor. Pero Silas fue más rápido, un disparo certero, y Jed se desplomó en el suelo, el revólver cayendo de su mano inerte. El polvo se asentó sobre su cuerpo inmóvil. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el estruendo de los disparos. Los cuerpos yacían inmóviles, el olor a pólvora flotaba en el aire. Los niños lentamente salieron de su escondite, sus ojos grandes y llenos de asombro. Eleanor se giró hacia Silas. Sus ojos, antes velados por la tristeza, ahora brillaban con una mezcla de lágrimas y una admiración profunda. Él había cumplido su palabra, la había protegido, había luchado por ella, por su familia, por la vida que habían construido juntos. Silas, con el arma aún humeante en su mano, la miró. Su rostro, siempre tan impasible, mostraba ahora una emoción cruda, un alivio que no podía ocultar. Soltó el revólver y la abrazó con fuerza, un abrazo que transmitía todo el miedo, la protección y el amor que había contenido. Eleanor se aferró a él, sus lágrimas mojando su camisa. En ese abrazo, todas las dudas se disiparon. La gratitud se fundió con el amor, la independencia con la conexión. No era una jaula dorada, era un santuario, una fortaleza construida con lazos inquebrantables. Los días que siguieron fueron de trabajo y sanación. Silas, con la ayuda de algunos vecinos que llegaron al escuchar los disparos, se encargó de los cuerpos. La violencia había sido brutal, pero necesaria. La amenaza había sido erradicada. La paz esta vez era real y tangible. El rancho de Silas Blackwood se convirtió en un verdadero hogar, un oasis de paz en el vasto desierto. Eleanor no solo era la maestra de los niños del rancho, sino que su escuela creció, atrayendo a niños de millas a la redonda. Las risas de los pequeños llenaban el aire, los sonidos de las lecciones, los juegos, la vida. Eleanor floreció en su nuevo rol. Su mente aguda y su corazón generoso encontraron un propósito que la llenaba de alegría. Su autoestima, una vez destrozada, se reconstruyó ladrillo a ladrillo, apoyada por el amor incondicional de Silas y la admiración de la comunidad. Ella no era solo una mujer salvada, era una mujer valiente que había elegido su propio destino, que,
había luchado por su libertad y la había encontrado en el lugar más inesperado. Silas, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras, había encontrado en Eleanor y sus hijos una familia, un propósito más allá de la soledad del rancho. Su amor por Eleanor era una fuerza silenciosa pero poderosa, manifestada en pequeños gestos, en miradas compartidas, en la quietud de sus noches. Él había encontrado su propia redención en este acto de bondad, en la construcción de una vida con Eleanor, un amor que había florecido de la adversidad, y así la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón del desierto, en un rancho silencioso, en una unión nacida de la desesperación que se convirtió en la más profunda y valiente de todas las elecciones. La historia de Eleanor y Silas no es solo una historia de supervivencia, sino de la capacidad del espíritu humano para encontrar la luz en la más densa oscuridad, para transformar el dolor en propósito y la gratitud en amor verdadero. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, que incluso en el más desolado de los paisajes, un corazón valiente puede construir un Edén. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas voces del pasado sigan resonando en el presente, que la sabiduría del desierto los acompañe siempre.